Hola, bienvenidas de nuevo a Madres Pioneras. Qué bendición poder compartir una vez más este tiempo con cada una de ustedes. Gracias de verdad por reservar este momento y podernos reunir y poder compartir la palabra. Me siento complacida primeramente con Dios, agradecida supremamente con Dios por esta oportunidad que me da de hacer algo que me apasiona. Y es poder hablar de su palabra y por sobre todo, o además de eso, poder tener la oportunidad de hablar de un tema que es tiene gran poder en mi corazón, y es hablar sobre el amor de Él, hablar de su paternidad y cómo podemos prevenir esto que está tan común y proliferado como es el espíritu de orfandad. De verdad que espero que todo este tiempo haya sido de gran enseñanza, edificación y ministración, todo lo que hemos venido aprendiendo. Y espero que las expectativas para lo que está por venir y por lo que el Señor va a seguir impartiendo y enseñándonos vaya en aumento, porque vamos de gloria en gloria y creemos de verdad que el Espíritu Santo no se termina de saciarnos. Es más importante el hambre que nosotros tengamos. Y eso es lo que vamos a orar hoy. Vamos a orar por tener hambre. Como dice la palabra, que va a haber un momento donde mis hijos no van a tener hambre de pan, ni sed de la palabra, ni sed de agua, pero de la palabra. Y eso es lo que queremos. Mientras mayor cantidad de hambre nosotros tenemos, más vamos a perseguir el corazón de Dios, los misterios de su palabra. Más va a hacer esta palabra saciándonos en lo más profundo de nuestro ser y llenando todos y cada uno de nuestros vacíos. Y quiero que nos pongamos de acuerdo en que tenemos hambre, en que ha sido maravilloso lo que hemos aprendido hasta ahora, pero que no nos conformamos, que queremos más, que sabemos que hay más del reino de Dios para ser entregado, que sabemos que hay una porción para los hijos que siempre está reservada, hay un maná reservado, un maná guardado, y de eso es lo que nosotros queremos y de eso queremos tener acceso, y por eso nosotros estamos dispuestos a menguar, porque tenemos hambre de lo que es verdadero y de lo que es eterno. Así que vamos a orar. Padre, yo te quiero dar gracias por la noche de hoy. Gracias, Padre, porque aún durante el día, donde probablemente tuvimos tantos contratiempos, donde probablemente, Señor, tuvimos tantas cosas que enfrentar y tantas luchas, nosotros pudimos ver tu mano poderosa. Gracias porque tu brazo fuerte y extendido está sobre nosotros. Gracias porque en cualquier circunstancia en donde nosotros estemos ahorita, podemos saber confiadamente, Padre, que tú transformas, Señor, todos los lugares en lugares de esperanza cuando consigues justos que se levantan con la verdad, que es tu palabra, para declararla y anunciarla. Gracias, Señor, porque tu palabra está en nuestra boca y cada vez que hablamos impartimos luz e impartimos vida a los que nos rodean y aún a nosotros mismos. Gracias, Señor, por cada administración, cada pastor. Gracias, Señor, por nuestras iglesias locales. Gracias por la iglesia y el cuerpo de Cristo que cada día crece y se fortalece. Gracias, Padre, porque creemos que cada día más vamos haciéndonos un cuerpo más unido que va pudiendo reflejar ese diseño del cielo, ese diseño de unidad que vemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hablamos de verdad, Señor, creyendo que nuestro cuerpo de Cristo también se está reflejando así en la tierra, así como en el cielo en la tierra, que la misma unidad, Señor, que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, lo podemos ver reflejada en nosotros, oh Señor, como iglesia. Gracias te damos, Señor, porque no nos has dejado huérfanos. Gracias, Señor, porque podemos tener confianza plena de que podemos sostenernos en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque la fidelidad de Cristo lo hace confiable. Gracias, Señor amado, porque sabemos, Padre Santo, que es gracias a la obediencia de Él por la cual nosotros somos ahora partícipes de una vida eterna. Gracias por esa obediencia a Cristo Jesús. Gracias por haber sido sujeto aún hasta la muerte y muerte de cruz, de manera que nosotros pudiésemos apropiarnos mediante la confianza puesta en ti. Padre, gracias porque tenemos libre acceso a tu trono. Gracias porque tú preparaste camino. Gracias porque tú te acercaste a nosotros. Gracias porque nos amaste primero. Señor, quiero que la revelación de tu palabra sea más intensa y más aguda. Oro para que los ojos, los velos, Señor, que puedan haber en nuestros ojos se rompan y que nosotros podamos revelar la realidad de tu amor, conocer la esperanza para la cual nosotros hemos sido llamados. Prepáranos y entrénanos, Señor, para
poder ser nosotros esa sal de la tierra y esa luz del mundo que dice tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que nuestra esperanza se vea fortalecida y nuestra fe, Señor, sea remarcada en los lugares donde hay desesperanza, donde hay corrupción, donde hay oscuridad, donde nadie cree. Nos levantas a nosotros como justas, nos levantas a nosotras como pioneras, nos levantas a nosotros como pioneras de la fe, Señor. Padre, que en todo lugar donde nosotros vemos que está resquebrajado, que está disuelto, que está separado, que no hay unidad, Padre, yo clamo para que tú nos prepares y pongas en nuestra lengua la palabra adecuada, para que tú pases, oh Señor amado, un carbón por nuestra boca, de manera que no hablemos lo que vemos con nuestros ojos naturales, sino que hablemos lo que tú nos estás revelando. Padre, oro para que tu palabra se ponga por obra en este momento. Oro para que tú silencies toda voz de acusación y de culpa. Oro, Señor amado, para que todo aquello que es contrario y que ya fue llevado a la cruz del Calvario no trate de volver a posarse en el presente glorioso y resucitado que tú nos has entregado, y que nosotros podamos caminar firmes, confiadas, Señor, mirando, Señor amado, aquello que ya está puesto por delante, y es nuestra mirada puesta en Cristo Jesús. Gracias por la enseñanza de hoy. Gracias por lo que vas a impartir hoy. Señor, corrige mis palabras en las medidas en las que estoy hablando. Padre, yo te pido que me des la capacidad de poder enseñar lo que tu corazón, lo que tu boca, lo que tú estás hablando. Que tu palabra, Señor, sea expuesta. Que tu palabra, Señor, sea expuesta de tal manera que el fruto, que la evidencia, Señor, sea libertad. Porque donde sea, Señor, que está la verdad, el conocimiento de la verdad, porque conoceréis la verdad, y es cuando somos libres, que podamos conocer la verdad. Todo lo que trate de ocultar la verdad, hablo, Padre, para que tú mismo, Padre Santo, envíes tus ángeles y quites todo lo que está tratando de poner tropiezo, y que nuestros pies puedan caminar con celeridad y rapidez, como pies de siervos, y escalar al lugar, a la montaña. Queremos ir al monte y queremos ver tu rostro. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, de verdad que anhelo y espero que, como les decía al principio, esta enseñanza y esta serie, cuando la orfandad es una escogencia o es una decisión, esté siendo de gran edificación para con tu vida. Quiero resumir muy brevemente sobre lo que hemos venido hablando, especialmente en las dos últimas clases, porque hemos tocado basado en la parábola del hijo pródigo y escogiendo el hijo pródigo como el carácter principal. Hemos hablado sobre dos de los tres características o escogencias que hizo este hijo pródigo que lo convirtió en un huérfano. La primera escogencia fue cuando, estando el padre en vida, pidió su herencia, es decir, volteó su corazón. Voltear su corazón quiere decir que cuando el padre estaba en vida le dijo: tú estás muerto para mí. Justamente eso es voltear el corazón, es sentir que no tengo nada que recibir de mi Padre, no hay nada que tú me puedas impartir, no hay nada que yo pueda recibir de ti, y yo decido caminar de forma independiente. Recuerda que lo contrario a esto, que es la actitud o el corazón de hijo demostrado por medio de Cristo Jesús, es un hijo que permanece. Y la permanencia es una expresión que vemos por medio de la fidelidad. Hay un curso completo donde hablamos sobre la fidelidad, que es la característica principal de los que nos llamamos o nos hacemos llamar hijos. Todo hijo permanece. Y hablamos mucho sobre lo que es la complacencia, en el momento en el que el Señor le dijo: estoy complacido. ¿Qué significaba también eso, que estaba complacido? Cuando el Señor Jesús todavía no había realizado ni siquiera su primer milagro, pero había demostrado hasta ese momento que era un hijo que sabía permanecer. Luego de ahí hablamos sobre el segundo punto, y básicamente hablamos que la motivación principal de pedir esta herencia fue que en buscar la felicidad. Cuando uno habla de esto, muchas veces nos asustamos porque decimos: ¡ay, que tú estás enseñando, que entonces Dios no quiere que yo sea feliz! No, básicamente lo que tratamos de explicar, o lo que explicamos la semana pasada, en caso de que
esta sea la primera semana que tú te estás uniendo. La semana pasada nosotros explicamos que muchas veces nosotros, en esto de la búsqueda de la felicidad, nosotros anteponemos el hecho de querernos sentir felices por encima de querer pasar por un proceso de dominio propio y ser disciplinados por medio de la palabra para que nuestro carácter sea fortalecido. Y llega un momento en nuestras vidas donde preferimos sentirnos emociones felices por encima de ser corregidos, edificados y formados en nuestro carácter. Cuando la preferencia del sentimiento de felicidad, de sentirme bien, de sentirme que hago lo que quiero, de que no me gusta que me corrija, porque la característica número 2 que tratamos de todo huérfano es que no le gusta ser corregido, no le gusta la disciplina, no le gusta ninguna forma de ejercicio del dominio propio en las 3 esferas, como vimos en la pasada temporada, en los pasados live sessions. Por eso es tan importante y siempre hago mucho hincapié, si llegaste aquí por primera vez, no trata de conectarte con las clases anteriores porque todo está concatenado, todo tiene una razón de ser y todo tiene un tiempo por el cual está siendo impartido y enseñado. Y así nos vamos moviendo en una cadencia de kairos, en una cadencia dinámica. Ahora, hoy vamos a tocar ese tercer punto. ¿Cuál es el tercer punto que vamos a tocar en el día de hoy? Sabemos que en el momento en el que él pide su herencia y en el momento en que él incluso abandona su tierra, abandona su casa y decide ir en busca de aquello que lo hace sentir bien, decide ir en busca de aquello que le proporciona felicidad, él hizo algo que fue deshonrar a su padre. Al hacer eso, al él deshonrar a su padre, él trajo deshonra. Pero la peor parte de todo este proceso es que nosotros vamos a darnos cuenta, como sin percatarnos, nuestra vida muchas veces está marcada por constantes actitudes de deshonra, por constantes actitudes donde nosotros no estimamos y no valoramos, número 1, la autoridad y número 2, el aspecto que nos dice la palabra de permanecer en sujeción. Muchas veces porque sentimos que las autoridades debajo de las cuales estamos son abusivas o sentimos que no tienen nada que aportarnos. Sin embargo, la palabra nos comanda siempre incluso a orar por nuestras autoridades, a orar por las personas que están en eminencia. Esto no da pie y no da permisividad a que autoridades abusivas vengan a hacer cosas que vayan en destrucción de nuestra vida. Claro está, supongo que hay un sentido común para entender esto, pero muchas veces nosotros llamamos a autoridades abusivas a aquellas que no me entienden, que tú no hablas mi mismo lenguaje, eres abusivo porque me estás mandando dando órdenes de cosas que a mí no me gustan hacer en términos de que siempre se tiene que hacer como tú lo dices, cuando tú lo dices, probablemente la autoridad que tenemos encima no tiene la mejor forma de hablar. Probablemente la autoridad que tengamos encima sí sea manipuladora y tenga esta vocecita de manipulación que no nos gusta, pero a la final nosotros sabemos y aprendimos y estudiamos mediante el caso de la historia de José, como cuando nosotros entendemos que si nos sometemos a la palabra del Señor y nos sujetamos a la palabra, algo ocurre en las dinámicas donde nosotros nos movemos, que por mucho que las autoridades sean abusivas, que por mucho que las autoridades sean un compendio diabólico de opresión, algo sucede cuando un justo decide caminar en fidelidad y en sujeción de la palabra, que lastimosamente para la oscuridad y afortunadamente para lo que nos hacemos llamar hijos de la luz, hijos de Dios, revolvemos toda la dinámica donde nosotros estamos cuando permanecemos en la sujeción. Desafortunadamente, este misterio que está detrás de esta palabra llamada sujeción no es bien conocido. ¿Por qué? Porque nosotros somos más propensos a querer ser rebeldes y somos más propensos a querernos mover de la dinámica de la sujeción. Y por eso yo hoy quiero traer una comparación entre lo que es el hijo pródigo y otro personaje de la Biblia muy conocido para muchos de nosotros y se llama Jacob. Porque de una u otra manera, si tratamos de poner ambos pasajes uno al lado del otro, podemos encontrar un paralelo, podemos encontrar la historia de dos personas que pidieron la bendición, que pidieron la herencia, que pidieron la primogenitura, dos personas que por causas diferentes tuvieron que dejar la ciudad y se tuvieron que ir, dos personas que terminaron trabajando con capataces y terminaron debajo de un gobierno de capataces y de jornaleros, dos personas que se vieron en un proceso difícil
difícil, y dos personas que luego regresan del lugar de donde habían salido, estableciendo un proceso de reconciliación. Primero Jacob lo hizo con Esaú y luego trata para luego tratar de volver a su tierra. Así que hay un paralelo bastante similar. Pero enfocándonos hoy en la vida de Jacob, yo le quiero agregar algo más a la historia de la vida de Jacob. Y es que en la vida de Jacob, el modus operandi, el cómo lo hizo, fue por medio del engaño. Y hoy yo quiero hablar sobre específicamente cómo este cuadro de deshonra trajo deshonra al hijo pródigo, pero también cómo podemos ver en la vida de Jacob cómo exactamente la deshonra que trajo a su padre trajo como consecuencia una vida de deshonra y trajo una opresión vamos a llamarle así, en este caso de Labán, que era su capataz por casi 20 años. Y nosotros tenemos que comparar esto un poco con el proceso de crecimiento que nosotros tenemos que tener en Cristo. Porque la tierra prometida para todo cristiano es una vida que llena de plenitud de Dios. Y así como hubo un éxodo de los judíos de Egipto, también hay un éxodo en nuestras almas, donde dejamos por un lado nuestra esclavitud al autoengaño y entramos verdaderamente a la realidad de una vida como la de Cristo. En nuestro éxodo, como el de Israel, el autoengaño, escucha esta palabra que vamos a estar enfocándonos hoy. El autoengaño. Jacob engañó a su padre para tomar la herencia. Muchas veces nosotros no poseemos la herencia porque hay en nosotros autoengaño. Hace poco mi esposo estaba en Brasil y mientras estaba en la administración, yo tuve la oportunidad de estar conectado online y bueno, subían un pastor y otro y muy interesante toda la enseñanza, pero hubo una enseñanza que hizo un apóstol y se llama apóstol Luis Herminio, si no estoy equivocado del apellido. Y él dijo esta frase que resonó en mi corazón. Dijo, el problema para Dios no es el pecado. Lo que es problema para Dios es el engaño. Y eso me llegó y me ayudó a completar lo que estoy enseñando en el día de hoy. Porque es justamente este punto, el engaño. Porque el engaño va a tratar de encubrir otras cosas. El engaño debe ser expuesto. Así como el pueblo de Israel que salió y estuvo en el desierto, nosotros vamos a este desierto y debemos exponer el engaño, pero no debemos tratar de no morir en el desierto, porque solo entonces estaremos verdaderamente calificados para poseer nuestra herencia. Durante este proceso, la mayoría de nosotros tendemos o tenemos la tendencia a contender con Dios, sin entender que solo aquellos a quienes Dios transforma pueden poseer lo que Dios ha prometido. Te voy a repetir esto. Solo aquellos a los que Dios transforma pueden poseer lo que Dios le ha prometido. Y eso es donde vemos el gran paralelo entre el hijo pródigo y este personaje que contendió con Dios, que se llama ¿quién? Jacob. Cada seguidor de Cristo necesita conquistar el autoengaño. El autoengaño tiene esta habilidad de proteger, de encubrir, yo diría que esta palabra está mejor, de encubrir todos los otros pecados y no permitirnos que procedamos al arrepentimiento. Si hay un enemigo de que tú y yo conquistemos nuestra herencia, es el autoengaño. De hecho, mira esta frase tan constante que quizás tú me hayas escuchado decir durante los últimos meses y es, Señor, yo quiero subir a tu monte. Acuérdate que estuvimos hablando sobre el efecto reforma y hablábamos de una forma nueva de adoración y decíamos queremos subir al monte. Y el salmista en el Salmo 24 hace esta pregunta y dice, ¿quién puede subir al monte del Señor? Y la respuesta es fácil, el de manos limpias y el de corazón puro. Pero luego más adelante dice, quien no ha elevado su alma a la falsedad o jurado en vano. Wow, yo venía leyendo los dos de arriba, manos limpias y corazón puro. Y luego vino Dios y me hizo como una lupa y me hizo resaltar la falsedad y el autoengaño, que es justo lo que estoy preparando.
Si hay autoengaño en nosotros, nosotros no vamos a poder ver a Dios. Ahora, muchos de nosotros podemos aquí estar argumentando y decir, pero ¿qué va a haber autoengaño en mí si yo sé la verdad, yo camino en la verdad? Pero algo sucede, que es que, y lo he aprendido de forma personal, conocer la verdad doctrinal de lo que Cristo logró es esencial y es excelente. Pero nosotros, para poder experimentar la transformación personal, debemos poseer la verdad. Debemos poseer la verdad sobre nosotros mismos. No solamente conocer la verdad, la transformación se da cuando conocemos la verdad. Entonces, ¿cómo cambiaremos? La pregunta sería esto: ¿cómo nosotros podemos cambiar lo que no podemos ver? Bueno, y este proceso se lo voy a describir y es simple. Es más simple de lo que parece. Aunque entiendo que en oportunidades el corazón es engañoso y el corazón muchas veces va a tratar de retorcer todo, como dice Jeremías 17:9. Pero la realidad es aprender a confiar, y todo este tiempo hemos hablado sobre la capacidad de confiar, porque es justamente la falta de confianza lo que nos lleva a la independencia. Todos nosotros vamos a tener mecanismos internos que van a tratar de justificar automáticamente nuestros fracasos, van a tratar de excusar por qué sucedió, van a tratar de ocultar los comportamientos incorrectos. Oye, voy a decirte esto, no solo tuyo, también de los tuyos. A veces llega un momento donde tú miras tu vida y tienes relaciones rotas por todos lados y termina siendo culpa de todo el mundo, pero no es tuya. Hay autoengaño. Cuando a veces todo el mundo tiene algo que decir de tu hijo, todo el mundo es chismoso, pero no es que hay un autoengaño de no querer reconocer algo está pasando con mi niño. Una de las principales características con las que nosotros debemos corregir el autoengaño, y por eso dije hace unos minutos, es más sencillo de lo que nosotros lo pensamos, porque a la final es una cuestión de confianza, es que nosotros debemos aprender a rodearnos de personas que son afiladas, porque hierro con hierro afila. Tú debes aprender a rodearte de personas a las que tú puedas con confianza decirle: te doy permiso, para que cuando tú veas en mí algo donde sientas que yo me estoy engañando, que yo estoy tratando de encubrir, de autojustificar algo que está mal para continuar en el error, porque no lo veo, yo te doy permiso para que hables a mí. Pero cuando nosotros somos huérfanos y cuando nosotros somos orgullosos, nunca, no importa cuán cerca tienes a la persona, ni cuán afilada tengas a la persona, no vas sencillamente a escuchar, porque estás obstinadamente centrado en que tus criterios, tus pensamientos son los que prevalecen, y que es el error de otra persona, la minusvalía mental de otra persona para poder pensar en la altura y en el nivel en el que tú piensas, lo que le impide ver lo que tú ves, que tú te manejas en niveles de fe aún mayores y superiores, y que sencillamente lo que tú tienes para darme está por debajo de mi nivel de fe. Si tú vieras las cosas desde donde yo las veo, ¿sabes qué? Tú entenderías por qué yo hago las cosas que hago. Es más, hasta tengo un verso bíblico que lo justifica. Eso es autoengaño. Pero si tú verdaderamente te rodeas de 2, 3 personas que tú sabes que son fieles, que son conocedoras de la verdad, y que le permites, porque un corazón de hijo es un corazón enseñable, y le dices: ¿sabes qué? Yo quiero que tú me tengas accountable, que quiero rendir cuentas, y quiero darte permiso para que lo hagas. Por supuesto, esto no es con todo el mundo. Estos son con gentes que tú sabes que tienen un carácter de fidelidad. Y hay algo particular que a veces es notorio cuando una persona sufre de autoengaño, y es que pueden determinar claramente en los otros el engaño, pero a menudo nosotros vamos a estar ciegos al engaño que está en nuestros propios corazones. Para hacer énfasis en esto, nuestro Señor Jesús fue especialista y los llamó en una sola frase: hipócritas. Eres capaz de ver la astilla que está en tu hermano, pero eres incapaz, hay una ceguera espiritual poderosa, de ver la viga que está en tus ojos. Así que si yo pudiera hablar con franqueza, yo diría que la mayoría de las personas vivimos con la fortaleza del autoengaño. Por lo tanto, estar libre de engaño es uno de los logros más notables que tú puedes alcanzar en tu vida cristiana. Y no significa esto que nosotros nos vamos a volver perfectos, sino que nos hemos vuelto capaces de ver dónde somos imperfectos. Significa que aceptamos el proceso de cambio. Un israelita ciertamente sale de Egipto
Y el propósito de Dios era que ellos pudieran desarrollar fidelidad. Y Dios quería que la mirada de ellos fuese atraída hacia ellos. Y eso significaba que el desierto no debió haberse convertido en un lugar de muerte, se debió haber convertido en un lugar de transformación. Y yo quiero que nosotros consideremos un poco las palabras que dijo Jesús acerca de Nataniel. Y dijo, he aquí un israelita ciertamente, y dijo estas palabras, en quien no hay engaño. ¡Wow! Eso está en Juan 1:47. Malicia significa astucia, significa manipulación, significa engaño. Y en una breve descripción que hizo un maestro que describió a un verdadero israelita como alguien en quien no había ninguna astucia. Así que si nosotros vamos a ser seguidores de Jesucristo y verdaderos israelitas, no solo aprendemos acerca de Dios, sino que descubrimos la verdad acerca de nosotros mismos. Dios nos va a enfrentar. Podemos desear solo que Dios nos bendiga. Podemos decir, yo solo quiero ver la mano de Dios, pero no el rostro de Dios. Quiero solo el milagro, pero no quiero la presencia. Pero en cambio vamos a encontrar que Dios siempre va a estar persuadido porque anhela que nosotros anhelemos la presencia y Él va a estar listo para luchar en contra de nosotros si es necesario. Y es justamente esta confrontación que para muchos de nosotros no nos gusta, pero esto es lo que se llama la disciplina del Señor. Esto es lo que nos valida como sus hijos. Y yo quiero que tú leas Hebreos 12 del 5 al 8. Y quizás el ejemplo más obvio de esta confrontación divina, como se los vengo diciendo, está en la vida de Jacob. Jacob fue un engañador. Su nombre significaba impostor. Sin embargo, Jacob también fue amado grandemente por Dios. Fue llamado a un lugar de singular importancia histórica entre la palabra y entre los israelitas. Dios había visitado a Jacob en visiones, renovó los pactos que tenía con él, le dio a Jacob promesas. Después que Jacob engaña a Esaú, Isaac huyó a donde su tío Labán. Sin embargo, Labán también era un engañador. Y 10 veces durante los siguientes 20 años, Labán buscó defraudar a Jacob. Eso está en Génesis 31. A pesar de lo angustioso que se volvió esta relación, fue parte de los tratos de Dios para con Jacob. Porque como Jacob había engañado a otros, así Labán fue deshonesto con él, tal como Jesús enseñó más tarde. Así como midas, será tu medida. Dios estaba haciendo que Jacob odiara el engaño. Finalmente, tal como lo prometió el Señor, llegó el momento en el que Jacob volviera a la casa de su infancia. Sin embargo, hacerlo significaba que Jacob tendría que enfrentar a Esaú, a quien había defraudado 2 veces y que tenía la intención de matar a Jacob. Aún así, Dios estaba orquestando los eventos de la vida de Jacob. Por providencia divina, Esaú y 400 hombres armados con él se acercaban a la ruta por la que estaba viajando Jacob. Hay un tiempo cuando los temores sirven a los propósitos de Dios. Y Jacob tuvo mucho miedo. De hecho, el Señor usó el temor de Jacob no solo para tratar con su pecado, sino para tratar con la naturaleza de su siervo. Dios le había dado a Jacob la promesa de la prosperidad, la vida y la familia, pero el camino a ese destino significaba pasar por lo que más lo amenazaba, Esaú. Cuando Jacob se acercó a la casa, envió unos regalos a cientos de animales, luego puso a descansar a su campamento. Y mientras se quedaba solo, en esa noche lleno de temor, Dios mismo se aparece a Jacob. ¿Pero de qué manera se le apareció el Señor? Dice que Él lo acunó suavemente, que le habló, lo arrulló. No. Dice que tranquilizó a través de sus promesas. No, el Señor confrontó a Jacob y luchó con él. En esta reunión con Dios sucedieron 2 cosas. El Señor bendijo a Jacob y luego renombró ese lugar. Luego renombró a esa persona, Luego lo renombró a él. Renombró a ese que antiguamente era el engañador y lo llama Israel, el príncipe de Dios. ¡Wow! Entonces el ángel del Señor golpea a Jacob y le disloca el muslo, por lo que durante el resto de su vida, Jacob caminó cojeando. Sí,
Jacob fue bendecido, pero también fue roto, fue quebrantado. Cada vez que Jacob estaba tentado, pensaba a la idea de que iba a volver a confiar en el engaño como mecanismo para alcanzar algo, su cojera le recordaba que no era por fuerza, que no era por manipulación, sino que era por medio del Espíritu del Señor. Esta es la naturaleza que Dios quiere desarrollar en nosotros. Muchas veces sabemos que nos vamos a encontrar en esta lucha de estas dos naturalezas. Muchos de nosotros hoy estamos en el lugar exacto donde estaba Jacob. Queremos el consuelo y queremos la paz. Sin embargo, Dios nos está requiriendo hoy cambio. Nos está diciendo, trata con honestidad y humildad las áreas donde nos equivocamos y hemos dañado el pasado. Muchos de nosotros pensamos que estamos luchando con el diablo, pero en vez, el que lucha con nosotros es Dios. Y tú dices, el diablo me está haciendo eso. Es Dios confrontándote. Deja el engaño, deja la manipulación. Es Dios que es el enemigo. Y le ponemos nombres a todos los demonios. Y es Dios que nos está acercando en el lugar, porque está a punto de cambiarnos el nombre para que podamos heredar la promesa para la cual nosotros hemos sido preparados. Pero vemos que dos naturalezas existen en nosotros. Muchas veces la naturaleza vieja de Jacob y la nueva naturaleza bendecida que se llama Israel, esa naturaleza que obtuvimos por medio de Cristo. Así como morimos a nosotros mismos, lo que es nuevo se eleva dentro de nosotros. Jacob nombró el lugar donde luchó con el ángel Peniel, que significa rostro de Dios. Él dijo, he visto la cara de Dios, he visto a Dios cara a cara, pero mi vida ha sido preservada. La pelea había terminado. El sol se levantó y Jacob levantó los ojos. Allí en el horizonte, de pie junto a sus hombres armados, estaba el mayor temor de Jacob, Esaú. Jacob envió a sus sirvientas, esposas delante, cada una inclinándose al suelo ante Esaú. Finalmente el propio Jacob se adelantó haciendo una profunda reverencia al suelo, levantándose e inclinándose de nuevo 7 veces ante Esaú. Cuando se arrodilló arrepentido ante Esaú, llamó a su hermano Señor. ¡Wow! Sorprendentemente, Esaú corrió hacia Jacob y quizás por primera vez en sus vidas se abrazaron y lloraron juntos. Guay, eso es una historia de reconciliación y una nueva creación, ¿verdad? Porque la pregunta que quizás a veces nos haremos es, ¿por qué Esaú no mató a Jacob? Porque Dios ya lo había hecho. Dios ya había matado a Jacob y había levantado a Israel. En los 20 años de pruebas con Labán, en la noche, luchando con el Señor, Jacob murió a sí mismo. La persona que conoció Esaú no fue Jacob, fue Israel. El engañador estaba muerto, al menos lisiado. Cuando realmente nosotros confiamos en el Señor, no necesitamos el autoengaño o la manipulación para protegernos. Así es la naturaleza del verdadero hijo. Amados, mientras alcanzamos nuestro destino, podemos descubrir que la puerta de nuestro futuro yace en nuestro pasado. Quizás hay personas a las que hemos defraudado o herido. Puede ser un niño con el que estuvimos impacientes, con el que fuimos impacientes, probablemente fue nuestro cónyuge, probablemente fue nuestro padre, puede ser un líder de la iglesia, pero la verdad es que es importante que en este momento tomemos este tiempo para reflexionar. Y pensemos en aquella historia de nuestro pasado donde la deshonra tomó lugar. Y es justamente como les decía hace unos minutos, en el pasado donde está la puerta de nuestro futuro y donde nos reconciliamos, donde pedimos perdón, donde dejamos ir la ofensa, donde nosotros somos aquellos que dejamos que Dios nos confronte y somos el que damos el primer paso para la reconciliación, donde nosotros pedimos perdón por aquellas cosas donde nosotros fuimos infieles. Infidelidad es cuando 3 aspectos de nuestro carácter no se ven manifiesto. Cuando no se ve manifiesto la paciencia, cuando no se ve manifiesta la disciplina y cuando no se ve manifiesta el compromiso. Paciencia, disciplina y compromiso hacen un carácter fiel. Cada vez que una de estas 3 cosas falla en nuestras relaciones, en nuestra forma de vivir, cada vez que a causa de la impaciencia decidimos, ay, siento que Dios está tardando mucho, yo lo voy a hacer, damos a luz Ismael, damos a luz situaciones y traemos a la luz situaciones que no eran realmente el plan de Dios porque hemos depositado nuestra confianza en nosotros mismos. Pero hoy es un día donde nosotros rectificamos, hoy es un día donde nosotros miramos a la puerta
puerta del pasado, no como quien quiera condenar, sino como quien va a venir a aceptar la confrontación del Señor para reconocer, el problema no fue que yo deshonré a mis padres, el problema no fue que yo deshonré mi casa, el problema no fue el pecado en sí mismo, el problema fue que yo fui infiel. Y estoy dispuesta en este momento a confrontarme con el mismo Señor y a reconocerle, hay engaño en mí, hay engaño en mi Espíritu Santo, como dice el Salmo 18, enciende mi lámpara y alumbra mis tinieblas, alumbra toda tiniebla y oscuridad que me está impidiendo verdaderamente avanzar hacia el siguiente estado, hacia la siguiente dimensión de gloria, hacia la siguiente esfera donde tú deseas revelar la provisión que me está aguardando, el que se pueda dar cumplimiento a aquella palabra que se quiere poner por obra. Pero toma un corazón humilde, un corazón de siervo, que se postre delante del Señor y le diga, Padre, no fue la deshonra, yo te pido perdón por haber sido infiel, y te pido perdón porque sé que en Cristo Jesús he nacido de nuevo, sé que en Cristo Jesús, Padre, tú me has dado a mí la oportunidad de crecer, y tú me has dado la oportunidad de ser salvo, Padre, pero reconozco que en mi proceso de haber nacido de nuevo todavía hay áreas donde yo permanezco infiel. Y yo quiero invitarte no solo que hagas esto, yo te quiero invitar que una vez que tú hagas esto, tú tengas esta conversación con tu hijo. Si tu hijo tiene 7 años, si tu hijo tiene si tu hijo es adolescente, yo te quiero pedir que tú hables con tu hijo adolescente, que tú hables con tu hijo joven y tú le expliques que en la vida hay 2 formas que podemos encontrar en la palabra en la que nosotros nos hacemos acreedores de nuestra herencia. Ambos van a requerir sacrificios, ambos van a requerir un tipo de muerte. Pero uno es un proceso natural en el recorrido de nosotros de convertirnos a la imagen de Cristo, y lo vemos en el reflejo de nuestro Señor Jesucristo, y es la capacidad de permanecer. Jesús no salió huyendo de la casa de José cuando se dio cuenta de todo el depósito que había en él. Jesús supo esperar cada momento. Jesús no rechazó beber la copa de la salvación, aunque sabía que amargo iba a ser su sabor. Él decidió hacer la voluntad del Padre. Jesús no antepuso sus emociones de ansiedad por encima del cumplimiento de la voluntad. Él ejercitó su dominio propio hasta el final. Nuestros hijos deben aprender que hay etapas donde es momento de esperar y es momento de permanecer. Y que cuando la espera no se fortalece porque es aquello o no nos perfecciona, cuando la espera no nos perfecciona, lo que va a suceder es que vamos a tratar de hacer nuestros métodos y vamos a terminar debajo de sistemas de opresión como Labán. Vamos a terminar y enséñale y muéstrale a tu hijo las historias y dile, hijo, no es que yo quiera tratar de enseñarte desde el temor, te estoy hablando desde mi historia. Te estoy hablando de que sé de lo que te estoy hablando, como le decía yo a mi hija. Yo sé lo que es deshonrar la casa y yo sé lo que es terminar en autoridades, hasta autoridades y siguientes autoridades que son autoridades que es un sistema como el de Labán. Pero ¿qué sucede? Que Dios usa todos esos sistemas para formar en mí, ¿vas a permanecer o no? ¿Vas a permanecer o no? Era Dios contendiendo conmigo porque no iba a poder seguir de iglesia en iglesia, del trabajo en el trabajo, no me iba a divorciar. Era permanecer hasta que yo supiera aprender lo que era palabra sujeción. No a hombres ni sistemas que son justos, porque lamentablemente la justicia no abunda. Era sujetarme a la palabra y saber, como dice el Salmo 37, que Él hará que mi causa resplandezca como sol de mediodía, y así lo ha hecho y así lo seguirá haciendo. Y este es el testimonio con el que yo le hablo a mi hija. Yo le dije, tienes el camino corto, el camino largo. Lo que pasa es que el camino que es más corto es el más estrecho y es el más angosto, porque va a tocarte a ti entender que tienes que rendir tu voluntad y permitir que este proceso de formación tan hermoso que se llama hacerte fiel te va a promover. Va a llegar un momento a muy corta edad donde tú vas a ser promovida, así como David fue promovida. David es un ejemplo perfecto. Así que si yo pudiera hablar de David, yo pudiera decir que David experimentó una orfandad del tipo 2, como la llamamos acá en esta academia nosotros. Tuvo un padre que no le proporcionaba, él tenía carencias, pero aprendió tanto a deleitarse en el Señor que tuvo un corazón detrás del corazón de Dios. David hizo algo que no estaba, creo yo, supuesto a ser manifiesto en ese tiempo en el Antiguo Testamento. David rasgó el corazón de Dios de tal manera que él pudo revelar y entender a Dios como Padre, como nadie lo había podido
revelar, porque la próxima persona que vemos que logró hablar de Dios como Padre fue Jesús cuando se refiere a Él como Abba, Padre. Entonces, mira esta dinámica tan interesante. A veces nosotros nos ponemos como excusa, no es que mi papá, no es que mi jefe. David no tenía el mejor jefe, pero él supo lo que era, a pesar de el mejor papá. A pesar de que su papá lo tenía olvidado, a pesar de que su papá ni siquiera veía en él cualidades. ¿Sabe por qué David no entró en el momento que estaban escogiendo el que iba a ser futuro rey? Porque el padre no veía nada en el hijo, no veía cualidades en el hijo. Y sin embargo vemos a un hijo fiel en la casa, cuidando de las ovejas, haciendo las asignaciones y todo lo que el padre le pedía, incluyendo el tener que ir a llevarle la comida a sus hermanos, a cual evidentemente él consideraba mejor que el mismo David. Él lo fue a hacer y fue cuando se encuentra con esa batalla contra Goliat. Pero que David, a pesar de la figura de autoridad que tenía encima, David permaneció. La permanencia es esencial para que nosotros podamos experimentar promoción. La permanencia de David hizo que se desatara sobre su cabeza una unción de rey. Pasó de ser un pastor pasó a ser el rey. Pasó de estar entre ovejas, oliendo ovejas, matando osos, matando leones, a matar gigantes, a conquistar naciones, a conquistar todo aquello que trataba aún de oprimir a otro. Es tremendo, pero fue a causa de que ocurrió una primera estación, y esa estación es fidelidad. Y nuestros jóvenes necesitan entender por qué. Por eso es que no tenemos sexo antes del matrimonio, porque guardamos el pacto que tenemos con nuestro Dios. Por eso es que sabemos guardarnos, por eso es que sabemos esperar, por eso es que no vendemos nuestra primogenitura por pasiones pasajeras, ni por lo temporal. Sabemos esperar, sabemos buscar la satisfacción de lo que es verdaderamente eterno, porque lo que estoy a punto de darte es tan valioso que me va a terminar a mí costando demasiado. Ese plato de lenteja le costó mucho a Esaú, pero le costó, vaya que bastante, a Jacob, porque había un tiempo, había una promesa sobre Jacob. Ya él estaba destinado a esto, pero él no supo esperar y él lo quiso hacer en sus términos. Entonces es bien importante, y hay tanto más que pudiera hablar, como la participación de la misma madre con Jacob para poder hacer todo esto. Los dos fueron parte de un engaño, porque a veces nuestros hijos caminan y operan en engaño, porque hay engaño en nosotros. Pero eso se acaba hoy, ¿verdad? Porque hoy vamos a exponer y decirle: Señor, revísanos y examínanos. Queremos manos limpias, corazón puro, que no haya en nosotros vanidades, que no haya en nosotros engaño. Queremos un corazón libre de engaños. Bueno, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por el tiempo de hoy, la enseñanza de hoy. Gracias porque sé que es cortante como espada, poderosa, Señor, que ha separado el alma del espíritu, que ha traído una revelación fresca. Señor, gracias porque cuando tú hablas, tú edificas. Gracias, Señor amado, porque cuando tú nos llamas al arrepentimiento, lo haces, Padre, porque no deseas avergonzarnos, deseas quitarnos nuestras vergüenzas. Gracias, Señor amado, porque hemos sido legítimamente hechos hijos en el momento en el que somos corregidos por ti. Amamos tu corrección, apreciamos, valoramos, amamos tu disciplina. Gracias, Señor amado, por esos momentos en los que tú contiendes con nosotros. Gracias por esos momentos, Señor amado, donde nos quiebras, porque sabemos que después de la bendición y después del quebrantamiento viene la multiplicación. Gracias, Padre Santísimo, porque sabemos que podemos ver la herencia de la que ahora nosotros somos partícipe. Señor, bendice cada hogar, bendice cada familia, bendice la enseñanza de hoy, que permanezca, que fluya, que sea como un río, Señor, que no pare, que haya nuevas añadiduras, Señor, a la enseñanza, que haya un perfeccionamiento por medio del Espíritu Santo a lo que se está enseñando hoy. Que venga, Señor amado, una palabra cada vez más fresca, cada vez más poderosa durante la semana de lo que hoy se empezó a enseñar. Perfecciona tú, Señor, perfecciona la fe. Padre, muestra en línea de tiempo aún días, horas, fechas en las que nosotros incurrimos al engaño como una estrategia para obtener promoción. Muestra en esta semana momentos en los que usamos el engaño como una estrategia para obtener promoción, para hacer contactos, para cerrar negocios.
Dios, para poder, Señor, alcanzar lo que nosotros creemos. Muéstranos esas áreas de nuestra vida donde hay fechas en las que pudimos haber usado el engaño para fallarle al pacto contigo, al pacto en nuestros matrimonios. Padre, si hay oscuridad entre los matrimonios que están aquí escuchando, si hay secretos ocultos que no se han dicho, Señor, yo oro, Padre Santo, para que venga una fuerza tuya, un shayil tuyo, Señor, y pueda cada uno confesar sus pecados, traerlos a la luz y experimentar libertad. Da madurez, Señor, al que confiese y madurez al que escucha. Ayúdalos, oh Señor amado, para que el día de hoy sea un día de revelación, sea un día de promoción, sea un día de verdad y sea un día donde entramos a la puerta de provisión de nuestro futuro. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchísimas gracias y Dios les bendiga. Nos vemos el próximo martes.